Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking, Tarim, capítulo 26. Itoshi dejó escapar un suspiro de frustración, frunciendo el ceño con consternación mientras intentaba descifrar los símbolos crípticos que adornaban el desconocido termostato. Hojeó el manual de instrucciones, esperando comprenderlo, pero sus esfuerzos solo le generaron más confusión. Las letras cirílicas se burlaban de él. Su significado era tan elusivo como siempre. No era ni mucho menos un analfabeto tecnológico, pero el problema no era su dominio, sino que el dichoso libro estaba en ruso. Tenía sentido. Al fin y al cabo, el resort que visitaban estaba en Rusia. Pero esperaba que al menos el libro estuviera en inglés. Puede que no lo hablara con fluidez, pero normalmente podía leer instrucciones básicas. ¿Pero ruso? Sí, Itoshi no hablaba a la mesa de encantamientos. Al arrojar el folleto sobre la cama, derrotado, Itoshi sintió una presencia acechando tras él. Al girarse, se encontró cara a cara con Katashi, cuya imponente figura proyectaba su sombra sobre él. ¿Tienes problemas? La voz profunda de Katashi retumbó con diversión mientras miraba a Itoshi con una sonrisa cómplice. La frustración de Itoshi aumentó con la pregunta. ¿Hablas ruso?, preguntó, señalando el termostato con impotencia. No tengo ni idea de cómo funciona esto, y estoy a punto de convertirme en un helado. Suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. ¿Sabes? A veces los envidio, zombies. Me encantaría no tener frío nunca. Ni dormir. Katashi rió entre dientes, y el sonido resonó por la habitación. Por desgracia, yo tampoco hablo ruso, admitió con un tono divertido. Y aunque no necesitar dormir es cómodo, echo de menos poder soñar. ¿En serio?, preguntó Itoshi, arqueando una ceja. Creía que no tenías recuerdos de antes de que Izuku te reanimara. ¿Cómo puedes extrañar algo que no recuerdas? Katashi volvió a reírse entre dientes, con un brillo nostálgico en los ojos. Es cierto que no tengo recuerdos de antes de ser reanimado, explicó. Pero mi cuerpo aún recuerda muchas cosas. Es difícil de explicar. Se encogió de hombros y se acercó al termostato. En fin, déjame echar un vistazo. ¿Estás seguro de que esto es seguro? ¿No deberíamos llamar a Mittens?, preguntó Itoshi preocupado. Aunque Katashi no era tan malo con la tecnología como Ronin, tampoco era mucho mejor. No te preocupes. Sé exactamente cómo funciona, dijo Katashi con una sonrisa. Es súper masculino y nunca me ha fallado. Itoshi tenía un mal presentimiento sobre eso. Ignorando la aprensión de Itoshi, Katashi se inclinó más cerca del termostato, inspeccionando el conjunto de botones y diales. Lo tengo bajo control, dijo Katashi con una sonrisa, con la voz llena de confianza. Luego, con un movimiento rápido, retiró el brazo y golpeó el termostato. Como era de esperar, en cuanto el puño de Katashi impactó contra el termostato, empezaron a saltar chispas. Itoshi oyó un fuerte estruendo desde arriba al levantar la vista y ver cómo el calentador humeaba y luego se detenía. Es muy varonil, dijo Itoshi con un tono lleno de sarcasmo mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Katashi rió torpemente, con la timidez evidente en su expresión. «¿Uy?», dijo, rascándose la nuca con timidez. Bueno, parece que ya no necesitaremos ese termostato, dijo, intentando animar el ambiente. Itoshi puso los ojos en blanco, aunque no pudo evitar sonreír con suficiencia. Sí, ahora podemos disfrutar de las gélidas temperaturas sin distracciones, respondió secamente. Vale, es justo. No fue mi mejor momento, suspiró Katashi, reconociendo su error.
En ese momento, la puerta se abrió con un crujido, y tanto Katashi como Hitoshi se giraron para ver a Mittens entrando tranquilamente en la habitación, su cola moviéndose con fastidio mientras tenía la expresión menos impresionada que Hitoshi había visto jamás en un gato. Hitoshi y Katashi intercambiaron una mirada rápida antes de señalarse con el dedo, sus voces se superpusieron mientras se culpaban. Es su culpa. Dijeron al unísono. Esa es la última vez que confío en Katashi cerca de cualquier dispositivo electrónico, se quejó Hitoshi, lanzando una mirada significativa al zombi pelirrojo. Sí, fue mi culpa, admitió Katashi, frotándose la nuca con expresión culpable. Mientras se arrodillaban frente a la cama, la atmósfera en la habitación era tensa, solo acentuada por la mirada de desaprobación de Mittens. Sus ojos verdes brillaban con irritación y diversión, reprendiéndolos en silencio por su comportamiento imprudente. Entonces, Hitoshi se rascó la nuca mientras miraba al gato tecnópata. ¿Puedes arreglarlo? Bueno, podría. Pero no traje mis brazos traseros, ¿sabes? Dijo Mittens, con su voz divertida resonando en su laringe. Así que ustedes dos tendrán que ser mis manos para esto. Hitoshi arqueó una ceja. ¿No trajo sus manos? Tenían a Oboro. Él podía abrir un portal a casa y ella podía tomar lo que necesitara. Hitoshi tenía la clara sensación de que solo quería molestarlos, pero bueno. No tenían otra opción. 5 minutos después, Hitoshi estaba encaramada a los hombros de Katashi, quien, de pie en un taburete, intentaba alcanzar el calentador para desenroscarlo y averiguar cómo arreglarlo. Mittens, encaramada en el otro hombro de Hitoshi, observaba con una expresión de satisfacción a los dos mientras forcejeaban. Un poco a la izquierda, indicó Hitoshi, y Katashi se inclinó con cuidado hacia la izquierda. ¡Ay! Espera. Balanceándose con cuidado, Hitoshi extendió la mano, sus dedos maniobrando hábilmente alrededor de los tornillos del calentador. Katashi era alto, pero incluso con el taburete, no era lo suficientemente alto, así que Hitoshi apenas podía alcanzarlo, lo que los dejaba en una posición bastante precaria y desequilibrada. Aún así, con mucho esfuerzo, logró desatornillar el panel, solo para encontrar un lío de cables que no tenía ni idea de cómo empezar a arreglar. Miró a Mittens, esperando instrucciones, cuando la puerta se abrió de nuevo. Los tres se giraron y vieron a Chihiro en la puerta, mirándolos con una ceja levantada. El calentador se rompió, explicó Katashi. Sí, se rompió, ¿verdad? Dijo Hitoshi sarcásticamente. No es mi trabajo, Chihiro negó con la cabeza y se fue, cerrando la puerta. Hitoshi estaba a punto de volver al trabajo cuando la abrió. Sabes que solo tenías que llamar a recepción y enviarían a alguien a arreglarlo, ¿verdad? Hitoshi y Katashi se miraron, parpadeando. ¿Podríamos hacer eso? Sí, lo sé, dijo Mittens, haciendo que tanto Katashi como Hitoshi la miraran fijamente. Solo quería verlos intentando arreglarlo. Es gracioso. Es justo, dijo Chihiro encogiéndose de hombros, sacando su teléfono y tomando una foto de la escena. Espera, Chihiro. Gritó Hitoshi mientras ella se daba la vuelta y comenzaba a irse. Su repentino movimiento hizo que Katashi perdiera el equilibrio y todos cayeron al suelo, con Mittens saltando elegantemente del hombro de Hitoshi y aterrizando sobre sus pies. Bueno, eso fue divertido. Ahora puedes llamar a recepción, dijo Mittens antes de salir también de la habitación, dejando a Hitoshi y Katashi en el suelo. Hitoshi y Katashi gimieron al incorporarse, aunque los movimientos de Katashi eran más por costumbre que por incomodidad, dada su insensibilidad. Intercambiaron una mirada y compartieron un suspiro de resignación. ¿Qué posibilidades tenemos de convencer a Chihiro de que no comparta esa foto? Preguntó Hitoshi, anticipando ya la respuesta. Un zumbido en el bolsillo de Hitoshi fue la respuesta que necesitaban. Hitoshi abrió su teléfono y vio un mensaje en el chat grupal. Hollywood no muerto intentar ocultar.
Foto enviada, 0, respondió Katashi con tono resignado pero divertido. Adiós, mi dignidad. Te extrañaré, dijo Hitoshi con dramatismo mientras se dirigía al teléfono, marcaba la recepción y pedía que alguien viniera a arreglar la calefacción. Hitoshi definitivamente no olvidará estas vacaciones en mucho tiempo. Aunque Izuku disfrutaba mucho de sus vacaciones, disfrutando de cada momento de diversión y relajación, sabía que todo lo bueno se acaba. Metió todas sus pertenencias en la maleta y suspiró mientras observaba la habitación del hotel. Sin duda recordaría este lugar, aunque quizá la próxima vez deberían elegir un destino más cálido. Con la maleta lista, Izuku giró bruscamente sobre sus talones y la arrojó al portal abierto que Oboro había dejado en la habitación. La maleta cayó directamente en la sala de la mansión con un golpe seco, y un segundo después, Sebastián apareció de la nada para recogerla. Izuku podría haber salido él mismo, pero tenía algo que hacer primero. Salió de la habitación y se dirigió al vestíbulo donde había quedado con Shouto. El chico y su familia también se marchaban hoy, así que probablemente esta era la última oportunidad de Izuku de hablar con él sin Endeavor presionándolos. En el vestíbulo, Izuku observó la zona hasta que vio a Shouto y a su familia recogiendo sus pertenencias cerca de la recepción. La expresión de Shouto parecía tranquila, pero Izuku no pudo evitar notar un atisbo de tensión en su comportamiento. Tras tomarse un momento para asegurarse de que nadie lo viera, Izuku le hizo un gesto discreto a Shouto para que se acercara. Captó su mirada y asintió sutilmente hacia un rincón más tranquilo del vestíbulo, indicando dónde quería hablar. Shouto se escapó fácilmente de su familia sin que nadie lo notara, o tal vez la chica mayor se dio cuenta y decidió no hacer comentarios al respecto y caminó hacia el lugar que Izuku había indicado. Oye, Shouto. ¿Tú también te vas hoy? Preguntó Izuku en voz baja, sonriéndole a su amigo. Sí, suspiró Shouto. Fueron unas buenas vacaciones, pero estoy seguro de que en cuanto volvamos a casa, el entrenamiento de papá será aún peor. Hizo una mueca al pensarlo. Ojalá pudiera ayudar más, Izuku suspiró mientras buscaba en su bolsillo. Dime, ¿qué tan seguro estás en tu habitación? Mi padre nunca entra en mi habitación, pero tiene un micrófono oculto en mi teléfono que le permite leer todos mis mensajes y grabar mis llamadas. Shouto se encogió de hombros. Estoy bastante seguro de que quiere asegurarse de que no intente denunciarlo. Bastardo, gruñó Izuku antes de sacar un teléfono, sospechosamente con forma de cabeza de gato, de su bolsillo. Toma. Este es mi tempone. Hecho por nuestro overlord favorito, Mittens Destructor de Mundos. Dijo con una risita. Completamente irrastreable, puedes conectarte a cualquier wifi sin necesidad de contraseña ni ser detectado. Tiene todos nuestros números aquí. La salida de emergencia está en marcado rápido si alguna vez la necesitas. Solo llámalo y nos enviarán tu ubicación. Oboro abrirá un portal a tu ubicación. No importa dónde estés. Colocó cuidadosamente el teléfono en la mano de Shouto y lo rodeó con los dedos. Todavía no puedo hacer nada para alejarte de él, pero si alguna vez necesitas escapar, estaré ahí para ti, Shouto. Te lo prometo. Shouto sostenía el teléfono en la mano, sus dedos recorriendo su elegante superficie mientras la sorpresa y la gratitud lo invadían. No esperaba que Izuku le ofreciera semejante ayuda, sobre todo considerando que apenas se conocían desde hacía tiempo. Gracias, Izuku, dijo Shouto con sinceridad, con voz suave pero llena de sincero agradecimiento. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Izuku con una cálida sonrisa. Solo cuídalo, ¿de acuerdo? Antes de que Shouto pudiera responder, oyeron la voz de Endeavor, lo que lo hizo estremecer. Por mucho que Shouto quisiera quedarse así un poco más, tenía que irse antes de que su padre viniera a buscarlo. Tengo que irme. Pero...
Shouto dio un paso adelante, envolviendo impulsivamente los brazos alrededor de los hombros de Izuku. Muchas gracias, Izuku. Estaré en contacto. Con un breve apretón, Shouto liberó a Izuku y se giró para mirar a su familia, preparándose para regresar a la realidad. Izuku observó con pesar cómo Shouto se reunía con su familia, con una sensación de impotencia que lo carcomía. A pesar de su influencia en el clan subterráneo, poco podía hacer contra el héroe número 2. No sin iniciar una guerra. Tocar a cualquiera de los 50 mejores héroes era como provocar la ira del HPSC, que sin duda movilizaría a todos los héroes principales para dar caza al culpable. Esto significaba básicamente una guerra a gran escala entre el subterráneo y los caminantes diurnos. El delicado equilibrio entre ambos bandos era algo que ninguno quería arriesgar. Era una regla tácita dentro de la Unión Estrella Plateada. No se ataca a los 50 mejores héroes. Si lo haces, estás solo. Solo una persona logró matar a un héroe de élite y escapar de las consecuencias, y poco después, Olmig casi extermina a toda la Yakuza. Sin ayuda de nadie. Así que, por mucho que Izuku quisiera salvar a Shouto, tenía las manos atadas. Los problemas del subterráneo los resolvía el subterráneo. Los problemas de los caminantes diurnos los resolvía el diurno. Sabía que no podía pensar en esta situación para siempre, pero dolía muchísimo. Al regresar a la habitación del hotel, Izuku no tardó en enviarle un mensaje a Oboro. En cuestión de segundos, un portal brillante se abrió ante él, llamándolo de regreso al entorno familiar de su hogar. Tras cruzar el portal, Izuku se encontró de nuevo en su habitación. Se dejó caer en la cama y dejó escapar un profundo suspiro. El agotamiento no tardó en vencerlo y se sumió en un sueño profundo. Unas horas después, se despertó con un leve zumbido en su teléfono. Frotándose los ojos, Izuku tomó el dispositivo, curioso por el mensaje que le esperaba. Todoroki Shouto. ¿Es ese Izuku? ¿Estoy haciendo esto bien? Izuku sonrió ante el mensaje y rápidamente escribió su respuesta. Levántate de tu tumba. Sí, ese es Izuku. Esperar Rise from Your Grave cambió el nombre de Todoroki Shouto a Kandikane Bastón de Caramelo. ¿Bastón de Caramelo? Porque ese es mi nombre. Levántate de tu tumba. Imagen enviada, una imagen de un bastón de caramelo, es por eso bastón de caramelo. Me parece bien. Izuku se rió. Levántate de tu tumba. ¿Ya estás de vuelta en casa? Bastón de caramelo. Sí. Afortunadamente, papá estaba demasiado cansado del viaje para entrenar hoy. Pero dijo que comenzaremos lo más pronto posible mañana. Levántate de tu tumba. Si alguna vez lo lleva demasiado lejos solo, envíame un mensaje. Puedo hacer que Frank te cure. Sin ataduras, pase lo que pase, bastón de caramelo. Lo tendré en cuenta, gracias, Izuku. Voy a intentar dormir ahora. Necesitaré toda la energía mañana. Buenas noches. Levántate de tu tumba. Buenas noches, Shouto. Dulces sueños. Izuku sonrió y dejó el teléfono. Al menos sabía que Shouto estaba bien por ahora, y tenía una forma de pedir ayuda si la necesitaba. Era muy poco, pero tendría que ser suficiente por ahora. El maestro del gremio Estrella suspiró profundamente al ver cómo el portal se materializaba en su oficina, anunciando la llegada del guerrero, el brujo, el explorador y el bárbaro. Sus expresiones revelaban la situación: decepción, irritación y un toque de ira. Buenas noches, caballeros. Señora, los saludó Star con un gesto de la cabeza, señalando los asientos. No los haré esperar con cortesías. Vayamos directo al grano. Fighter no perdió tiempo. ¿Cómo pasó esto, Star? Preguntó con la voz desgarrada por la frustración. La expresión de Star se ensombreció mientras sopesaba sus palabras con cuidado. No voy a edulcorarlo. Alguien en quien confiaba me traicionó, confesó con un tono arrepentido y un toque de ira.
Usaron la confianza de Nigromante en mí para acercarse a él. Nunca solicité un chequeo médico. Si lo hubiera necesitado, lo habría abordado personalmente. Su determinación se endureció. Pero ten la seguridad de que no dejaré que esta traición quede impune. Interrumpir al gremio equivale a desafiar a toda la Unión. Bárbaro apretó el reposabrazos con más fuerza mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Sabes quién era? Star asintió con firmeza. Sí, lo creo. Y enfrentarán consecuencias. Sin embargo, como establecen las reglas del gremio, en casos como este, el castigo lo elegirá la parte afectada. Un acuerdo silencioso pasó entre los 4 mercenarios mientras intercambiaban miradas. Poner al nigromante en peligro es imperdonable, afirmó Ranger con voz firme. Quienes se opongan a él deberán afrontar las consecuencias, añadió Warlock con tono decidido. Muerte, dijeron todos al unísono. Star asintió en señal de reconocimiento. Esa era la respuesta que esperaba de ellos desde el principio. Su lealtad al nigromante siempre ha sido inquebrantable. Así se hará, afirmó. En nombre del gremio Estrella Plateada, me disculpo por el descuido que provocó esta situación. Como gesto de buena voluntad, le debo un favor a Nigromante. Los favores eran bienes escasos y valiosos en el submundo, y que el propio maestro del gremio Estrella les debiera uno tenía un peso inmenso. Había muy pocas cosas que Star, como maestro del gremio Estrella Plateada, no pudiera lograr. Star no concedía favores a la ligera, pero en este caso, lo consideró necesario. Mantener la confianza del nigromante era primordial, sobrepasando cualquier posible coste que este favor pudiera suponer en el futuro. El chico era indispensable para el gremio, tanto por su habilidad como por su lealtad, una combinación poco común en el despiadado mundo del subterráneo. Además, a nivel personal, Star valoraba la confianza que compartía con Nigromante. Personas como él eran raras en su profesión. Muy bien. Aceptamos esos términos, asintió Fighter con solemnidad. Asegúrate de que algo así no vuelva a ocurrir, maestro del gremio Estrella. Tienes mi palabra, afirmó Star con firmeza. No te preocupes, me encargaré de ello. Con un gesto de comprensión, el grupo se marchó mientras Warlock conjuraba otro portal para su partida. Una vez que se marcharon, Star exhaló un profundo suspiro de alivio y se recostó en su silla. Primeros auxilios. Yoshida Kenjiro. ¡Qué decepción! Yoshida brilló una vez con fuerza, como un diamante en bruto esperando ser pulido. Star lo había acogido bajo su protección por una buena razón. Pero con el paso de los años, la avaricia nubló su juicio. Se volvió codicioso, siempre queriendo más, y su brillo se desvanecía cada día. Aún así, Star lo mantuvo cerca, reconociendo su valor para el gremio. Sin embargo, con la llegada de Nigromante, Yoshida empezó a sentir celos, y estos comenzaron a eclipsar su valor. A pesar de tener menos clientes desde que Fixer se unió a sus filas, Primeros Auxilios aún controlaba una parte significativa del negocio. Sí, era menos de lo que solía ganar, pero Star nunca le pagó menos de lo justo por sus servicios. Sin embargo, nunca le bastaba. Empezó a exigirle más a Star, diciendo que no ganaba lo suficiente para sobrevivir. Star siempre veía la verdad. El hombre simplemente no tenía autocontrol. Ninguna cantidad de dinero le bastaría, no mientras siguiera malgastando cada centavo que ganaba. Pensar que su avaricia lo llevaría a traicionar al mismísimo Star. A morder la mano que lo alimentaba. Parecía que Star había sido demasiado indulgente con él. Pero era un error que no repetiría. Traicionar a Star era una ofensa mucho peor de lo que Yoshida jamás podría comprender, una que ameritaba graves consecuencias. Si no se castigaba, mancharía la reputación de toda la Unión, algo que Star no podía permitirse. Acercándose a su escritorio, Star presionó un botón oculto debajo. «Que vengan los perros», ordenó secamente.
Quiero que lo capturen en 2 días, como máximo. En ese momento, los sentimientos ya no importaban. Yoshida Kenjiro lo había traicionado y sería castigado como corresponde. Capítulo 27. Izuku respiró hondo al encontrarse frente a las pesadas puertas de acero, cada una adornada con enormes esculturas de gatos, que combinaban a la perfección con el excéntrico estilo de Mittens. Estaba seguro de que no habían estado allí la semana pasada. ¿Cómo había logrado Mittens instalar esto tan rápido? No necesitaba preguntar por qué. La respuesta era obvia. Porque podía. Negando con la cabeza, se acercó al pequeño dispositivo en la esquina de la puerta y colocó la palma de la mano sobre el escáner. El lector de huellas vibró y luego emitió un pitido positivo. Al confirmar su identidad, se colocó un escáner de retina. Izuku se inclinó hacia adelante, dejando que el dispositivo leyera su ojo. Sonó un segundo pitido y apareció un teclado. ¿En serio, Mittens? Paranoicos, ¿no? Murmuró Izuku mientras se dirigía al teclado y tecleaba el código. Shini Shini Gon Roshi, tarareó, marcando los números 424, 25, 64. En cuanto pulsó la última tecla, las pesadas puertas de acero comenzaron a abrirse con un leve zumbido mecánico. Izuku entró y las puertas se cerraron tras él con un golpe sordo, dejándolo en un pasillo oscuro. «Luces, por favor», gritó Izuku en voz alta. El pasillo permaneció a oscuras durante unos segundos antes de que una voz suave y ronroneante resonara por unos altavoces ocultos. «Bienvenido, Izuku». Luces activándose. Las filas de luces LED incrustadas en el techo se encendieron, proyectando una cálida luz que reveló un elegante pasillo de alta tecnología. Las paredes estaban adornadas con varias pantallas que mostraban transmisiones en vivo, informes de estado y esquemas. El diseño general era futurista y extravagante, e Izuku no pudo evitar sorprenderse. Izuku caminaba por el pasillo, con sus pasos resonando suavemente. Al acercarse al final, una gran puerta ornamentada se alzaba ante él, grabada con intrincados patrones y más motivos felinos. No pudo evitar sonreír ante la atención al detalle. La puerta se abrió silenciosamente, revelando la sala de control de Mittens. El espacio estaba lleno de monitores, dispositivos y lo que parecía ser una sección entera dedicada a juguetes para gatos. Mittens estaba sentada en una silla afelpada, como un trono, moviendo la cola perezosamente mientras observaba la entrada de Izuku. «Me alegra verte, Izuku», ronroneó Mittens, y su voz le dio a sus palabras un tono casi musical. «¿Qué te parece el lugar? ¿No era este lugar una mazmorra de aspecto medieval la semana pasada?», preguntó Izuku mientras miraba a su alrededor. «¿Cómo hiciste todo esto tan rápido?». Mittens se estiró con delicadeza, con la cola enroscada a su alrededor mientras observaba a Izuku con una expresión demasiado presumida. «Digamos que tengo mis métodos», respondió enigmáticamente. «En fin, por mucho que me encantaría presumir de mi taller, no te he llamado para eso». «Ya lo entendí». Izuku se encogió de hombros y se acercó. «¿Dijiste que estabas probando algunas cosas?». «¿Sí?», exclamó Mittens. «He estado trabajando en una nueva tecnología que podría ser revolucionaria para nuestras operaciones». La curiosidad de Izuku despertó y se inclinó hacia adelante. «¿De qué tipo de tecnología estamos hablando?». Los ojos de Mittens brillaban de emoción al bajar de un salto de su trono, guiando a Izuku hacia una gran mesa en el centro de la sala. Había varios aparatos y dispositivos esparcidos sobre ella. Sin contemplaciones, lo tiró todo al suelo antes de coger un pequeño dispositivo parecido a un cubo de Rubik. «¿Recuerdas cómo le pedí a Oboro que me dejara analizar su niebla?», preguntó Mittens, con los ojos brillantes de emoción. «Claro que lo recuerdo», respondió Izuku, con una curiosidad cada vez mayor. Recordaba bien la petición. Mittens llevaba un tiempo fascinado por la niebla de Oboro.
Bueno, logré sintetizar su esencia en esta pequeña belleza, dijo Mittens con orgullo, sosteniendo el dispositivo con forma de cubo de Rubik. Lo llamo el Pocket Giri. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Quieres decir que este dispositivo puede crear portales como la niebla de Oboro? Exacto. Ronroneó Mittens, moviendo la cola con entusiasmo. Aunque esto todavía es un prototipo. Esta versión solo nos puede llevar a un lugar determinado y volver, pero una vez que la perfeccione, quiero que pueda abrir un portal en cualquier lugar, siempre que tengamos las coordenadas. Por ahora, golpeó la mesa 2 veces y cayeron otros 2 cubos. Uno era verde. El otro, morado. El verde te lleva directamente a tu habitación. El morado es para Hitoshi. ¿Por qué Hitoshi? Preguntó Izuku, levantando una ceja. Él fue quien me dio la idea, así que le prometí que le compraría uno, respondió Mittens encogiéndose de hombros. Tiene sentido, supongo, murmuró Izuku antes de recoger el cubo verde. ¿Ha sido probado? ¿Sí? Katashi me ayudó a probarlo, respondió Mittens con entusiasmo. Solo necesitamos 3 prototipos para conseguir uno funcional. Izuku parpadeó ante la frase. Y. ¿Qué pasó con los fracasos? Oh, nada del otro mundo, Mittens lo despidió con un gesto. El primero simplemente teletransportó su brazo, mientras los demás se quedaban atrás. ¿A eso le llamas nada del otro mundo? Preguntó Izuku horrorizado. Frank lo arregló bastante rápido, así que no pasó nada, respondió Mittens. El segundo lo envió al lugar equivocado. Tuve que pedirle a Chiro y a Oboro que lo trajeran de vuelta. ¿Dónde terminó? Preguntó Izuku, bastante preocupado. En algún lugar de Siberia, creo, respondió Mittens con un movimiento despreocupado de su cola. Siberia, eso está a más de 5000 millas de distancia, Mittens, suspiró Izuku, sacudiendo la cabeza. Mittens parpadeó inocentemente, moviendo las orejas. Sí, pero al menos todo su cuerpo se fue con él. Entonces, ¿el tercero funcionó? Preguntó Izuku, sin querer insistir demasiado en los experimentos anteriores. ¿Sí? Sonrió Mittens. Era una expresión bastante aterradora en un gato. Lo probó más de 300 veces solo para estar seguro. Es 100% seguro. Puedes probarlo ahora. Izuku miró vacilante el cubo que tenía en la mano y luego a Mittens. ¿Cómo lo uso? Solo gira la fila superior, explicó Mittens. Una vez hecho esto, colócala en el suelo y espera a que se abra el portal. Tarda unos 10 segundos y el portal permanecerá abierto unos 2 minutos. No olvides recoger el cubo antes de entrar. Izuku asintió, respirando hondo para calmarse. Giró con cuidado la fila superior del cubo, sintiendo una ligera resistencia antes de que encajara en su lugar. Lo colocó con cuidado en el suelo, dio un paso atrás y observó atentamente. Fiel a las palabras de Mittens, después de unos 10 segundos, una niebla empezó a salir del cubo, formando un portal brillante sobre él. Se ondulaba como un espejismo, arremolinándose con tenues colores azul y morado. Izuku miró a Mittens, quien asintió alentadoramente. Respirando hondo, Izuku cruzó el portal, sintiendo un cosquilleo al cruzar el umbral. Al otro lado, se encontró en su habitación, tal como Mittens le había prometido. Al darse la vuelta, vio que el portal seguía abierto y regresó al taller de Mittens. Eso fue increíble. Exclamó Izuku, lleno de asombro. Mittens sonrió con orgullo. Te dije que funcionaría a la perfección. Ahora puedes tener acceso instantáneo a tu habitación desde cualquier parte del mundo. Supongo que Oboro está despedido entonces, bromeó Izuku, con una gran sonrisa en su rostro. Las máquinas son mucho mejores que los humanos, respondió Mittens. Era inevitable que ocurriera tarde o temprano. Izuku rió entre dientes ante el comentario de Mittens, negando con la cabeza antes de volver a mirar el cubo. ¿Cuántos usos tiene? ¿Y cómo se recarga?
Mittens ladeó la cabeza pensativa, con los bigotes moviéndose nerviosamente mientras consideraba las preguntas de Izuku. Excelentes preguntas, Izuku. Cada cubo puede crear portales para hasta 20 usos antes de tener que recargarse. En cuanto a la recarga, es bastante sencillo. Solo necesitas conectarlo a una fuente de alimentación con un cable USB-C estándar, explicó, señalando un pequeño puerto en el lateral del cubo. Así sin más. Izuku parpadeó al ver el puerto y se giró hacia ella. Sin combustible especial ni nada. Mittens asintió, aguzando el oído. Exactamente. No requiere combustible especial. El Pocket Giri funciona con una fuente de alimentación interna recargable, igual que tu smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico. Señaló de nuevo el puerto USB-C. Puedes conectarlo a cualquier toma de corriente estándar o incluso usar una batería externa portátil para recargarlo donde quiera que estés. Izuku pareció impresionado. ¡Qué conveniente! Así que no tenemos que preocuparnos por encontrar materiales raros ni nada por el estilo. Mittens negó con la cabeza. ¡No! Manténlo cargado y estará listo para crear portales cuando lo necesites. Es increíble, murmuró Izuku, maravillado por la simplicidad del invento de Mittens. Esta vez sí que te has superado, Mittens. Mittens ronroneó de satisfacción, moviendo la cola alegremente. Claro. Soy increíble así. Izuku rió entre dientes y le rascó detrás de la oreja a Mittens. Sí que lo eres. Sin duda valió la pena venir a ver esto. ¿Oh, crees que esto es todo? Mittens rió con picardía, con los ojos brillantes de emoción. Saltó de la silla y corrió hacia un banco de trabajo cercano, lleno de aparatos. Déjame mostrarte qué más he estado preparando. Sacó algo y se lo lanzó a Izuku. Mira esto. Izuku le dio vueltas al tubo con forma de bolígrafo, examinándolo con curiosidad. Tenía un exterior metálico y elegante, y se sentía sorprendentemente ligero. ¿Es un bolígrafo? Se aventuró a preguntar, arqueando una ceja hacia Mittens. No. No es un bolígrafo. Mira esto. Mittens rió entre dientes y presionó un pequeño botón en el lateral del dispositivo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver cómo el tubo se expandía, transformándose en el mango de un bastón. Entonces, de su punta, surgió una hoja curva de luz brillante. Era morada, y la punta emitía un resplandor blanco radiante. Hiciste una guadaña hecha con un sable de luz. Exclamó Izuku, con asombro y emoción bailando en su voz. Mittens sonrió con orgullo, sus bigotes se movían de emoción. Casi. La llamo Mittens Blademarki. Genial, ¿verdad? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par con asombro al aceptar el arma, manipulándola con cuidadosa reverencia. La empuñadura era suave y ergonómica, encajando a la perfección en su agarre. La giró con cautela, maravillándose de la fluidez con la que giraba en el aire. Es mucho más ligera que mi guadaña, murmuró Izuku asombrado, con la voz teñida de genuina sorpresa. Inspeccionó la hoja, notando su fina artesanía y el brillante tono púrpura. A pesar de su apariencia de luz, no era plasma como los sables de luz de las películas. ¿De qué está hecha?, preguntó Izuku, con curiosidad mientras seguía examinando el arma. Mittens asintió con entusiasmo, moviendo la cola con satisfacción. La hoja está hecha de un material compuesto especial. Combina obsidiana, titanio y tungsteno, con peculiaridades que logran dos efectos principales. Uno reduce el peso a niveles casi insignificantes, haciéndola excepcionalmente ligera y fácil de manejar. El otro permite que la hoja y el mango se compriman en la forma de un bolígrafo con solo pulsar un botón. El resultado es lo que tienes en tus manos. ¿Qué tan afilada está?, preguntó Izuku, tocando suavemente la hoja con el dedo índice, pero con cuidado de no cortarse. Ya sabía cómo manejar las hojas con seguridad. Mittens sonrió con picardía.
Lo único más afilado que esa espada es mi ingenio. Le guiñó un ojo juguetonamente, con tono burlón. Pero en serio, puede cortar el acero con la misma facilidad que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Aunque estoy trabajando en un modelo un poco menos letal. Al fin y al cabo, no todas nuestras misiones son asesinatos. Izuku asintió, impresionado por la destreza de Mittens. Con cuidado, envainó la hoja y la recompuso con otro clic, maravillándose ante la innovación. Esto es increíble, Mittens, dijo Izuku con seriedad, devolviéndole el arma. A Dabi le encantará. Mittens aceptó la espada con expresión complácida, con los ojos llenos de orgullo. Seguro que a ese esqueleto le encantará, rió. Más adelante le prepararé algo. También fabricaré algunas armas nuevas para Ronin con la misma tecnología. Como si necesitara ser más amenazante en una pelea. Izuku rió entre dientes. Con un arma así, Ronin bien podría ser imparable. ¿En qué más estás trabajando? Algunas ideas, respondió Mittens encogiéndose de hombros con indiferencia, con los ojos brillantes de emoción. Nuevos altavoces dimensionales para Zashi. Un nuevo material para la bufanda de Shouta. Guanteletes para Katashi. Un nuevo lanzagranadas para Frank. Flechas especiales para Chihiro. Un dispositivo direccional para las llamas de Dabi. Drones remotos para mí. Un mejor inductor de imagen para Yagi. Menuda lista la que tienes, dijo Izuku riendo entre dientes. Si conocía bien a Mittens, y la conocía, lo tendría todo listo antes de fin de año. Lo cual era mucho decir, considerando que ya era septiembre. Tengo aún más planes. Exclamó Mittens, con una sonrisa que se ensanchó casi de forma frenética. Ah, cierto. Antes de que me olvide, hay una cosa más que quería que tuvieras. Con un gesto, Mittens sacó una bolsa aparentemente normal de su desordenada mesa de trabajo. Era idéntica a la que Izuku llevaba con su atuendo de mercenario, hasta el último detalle. Intrigado, Izuku aceptó la bolsa, dándole vueltas. ¿Qué es esto?, preguntó, observándola con atención. La sonrisa traviesa de Mittens se ensanchó al abrir la bolsa, revelando su contenido aparentemente mágico. Con un toque dramático, sacó primero un paraguas enorme que parecía demasiado grande para caber en la pequeña bolsa. Izuku arqueó las cejas con sorpresa. A continuación, extrajo un perchero completo, con varios sombreros cuidadosamente colocados en sus ganchos. Izuku se quedó boquiabierto, completamente desconcertado pero divertido por el increíble invento de Mittens. La bolsa desafiaba toda lógica y espacio. ¿Qué demonios?, murmuró Izuku, aún intentando asimilar la imposibilidad de que los objetos salieran de la bolsa. Mittens rió con picardía, disfrutando claramente de la reacción de Izuku. Rebuscó en la bolsa una vez más, esta vez sacando un pequeño dispositivo con forma de diamante. Sosteniéndolo en su pata, lo activó con un toque, y una suave luz emanó del dispositivo, tomando la forma de un fregadero que cayó al suelo con un golpe sordo. Este es el dispositivo de almacenamiento infinito de Mittens. El nombre está sujeto a cambios, explicó Mittens con orgullo. Convierte cualquier objeto inanimado que toque en datos y los almacena en un dispositivo de almacenamiento interno. Puedes recuperar los objetos almacenados en cualquier momento. Señaló el teléfono de Izuku. Ya descargué la aplicación de control en tu teléfono. Debería funcionar como un sistema de inventario en un juego de rol. En el futuro, quiero crear un controlador que puedas usar mentalmente. Izuku parpadeó asombrado, asimilando las implicaciones del invento de Mittens. ¿Entonces esto puede almacenar prácticamente cualquier cosa? Bueno, dije infinito, pero en realidad tiene un límite, admitió Mittens encogiéndose de hombros. Solo tiene unos 2 zettabytes de espacio de almacenamiento. ¿Qué significa?, preguntó Izuku, levantando una ceja.
Según mis cálculos, almacenar toda la mansión en su interior requeriría unos 3 gigabytes de almacenamiento, respondió Mittens con una sonrisa. De acuerdo, entonces, espacio ilimitado. Entendido, respondió Izuku riendo, negando con la cabeza hacia Mittens. Mittens rió entre dientes, moviendo la cola alegremente tras ella. Exacto. Puedes usarlo para guardar equipo de misión, armas de repuesto, suministros de emergencia o incluso tus cuadernos y bocadillos. Mientras no esté vivo, ni siquiera el cielo es el límite. Lo tendré en cuenta. Izuku rió mientras tomaba el dispositivo y se daba la vuelta en sus manos. Su forma lo hacía muy fácil de llevar. Podía guardarlo fácilmente en sus bolsillos o en un bolso. Sin duda, veía el potencial de caos que un dispositivo así podía causar. También podía ver que todos los productos que Mittens le mostraba hoy podían revolucionar el mundo. Izuku siempre supo que Mittens era mucho más que una gata normal, pero ni siquiera él había predicho cuánto. Se preguntaba dónde estaría hoy si no hubiera muerto tan joven. Quizás gobernar el mundo junto a Netsu tras derrocar a todos los gobiernos del mundo. Por escalofriante que fuera la idea, Izuku presentía que podría haberlo logrado. Qué bueno que esté del lado de Izuku. Sin duda, es la mejor gata que un niño podría desear. Pasos fuertes y resonantes resonaban por las calles desiertas, cada paso resonando amenazantemente contra los edificios silenciosos. La noche misma parecía contener la respiración, interrumpida solo por los jadeos entrecortados de Kenjiro y el incesante latido de su corazón. Los oscuros callejones se difuminaban mientras corría, impulsado por la adrenalina a pesar de la inutilidad de escapar. Por muy rápido que corriera, su perseguidor lo igualaba sin esfuerzo. La figura, envuelta en la oscuridad, lo perseguía con una determinación inquietante. Su rostro enmascarado solo revelaba ojos brillantes en la penumbra. Kenjiro sabía que había cometido un grave error al contrariar al maestro del gremio estrella. En todos sus años bajo su protección, jamás había visto desplegar a los sabuesos. Al igual que el coco del subterráneo, se hablaba de ellos en voz baja y eran considerados leyendas entre los del subterráneo. El propio Kenjiro no creía en su existencia hasta ese momento. Ahora, su incesante persecución convertía esos mitos en una realidad escalofriante. Se adentraba rápidamente en estrechos pasajes y doblaba en esquinas cerradas. Había crecido en esas zonas de la ciudad y las conocía como la palma de su mano. Sin embargo, cada vez que miraba hacia atrás, la figura estaba justo detrás de él, siguiéndolo a paso tranquilo, como un monstruo de una película de terror. Siempre caminando, pero sin problemas, siguiendo el ritmo de Kenjiro. Tras lo que pareció una eternidad de huida desesperada, Kenjiro se topó con un callejón solitario y oscuro. Jadeando, se pegó a la fría pared de ladrillo, esforzándose por oír alguna señal de persecución entre el zumbido en sus oídos. Para su sorpresa, no se oyeron pasos tras él. El silencio envolvió el callejón, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad. Respirando hondo y temblorosamente, Kenjiro intentó calmar sus pensamientos. Estaba a salvo. Por ahora. Recordó las palabras del hombre al que le había vendido la sangre del nigromante y se arrepintió de no haber escuchado su advertencia. Quizás no era demasiado tarde. Aún podría salir del país sin que Star lo atrapara. Tenía dinero de sobra para eso. Mientras miraba a su alrededor, sus manos temblorosas buscaban sus cigarrillos. Finalmente los encontró, se palpó los bolsillos buscando un encendedor, solo para darse cuenta de que no estaba. Estaba a punto de darse por vencido cuando una pequeña llama apareció ante él. Gracias, murmuró, encendiendo el cigarrillo y dando una larga calada. Entonces, lo comprendió. Se suponía que debía estar solo.
Poco a poco, el miedo le heló la sangre al girarse y encontrarse con una figura vestida de negro, con el rostro oculto por una máscara, y solo unos penetrantes ojos rojos visibles en la penumbra del callejón. Kenjiro se congeló, olvidó el cigarrillo que colgaba de sus labios, y miró fijamente el abismo de esos ojos helados. Continúa, dijo la figura con voz áspera y distorsionada. Termínalo. La mente de Kenjiro corría a mil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Comprendió el significado de la cifra. Le estaban dejando terminar su último cigarrillo. No había escapatoria, no había negociación. Con manos temblorosas, Kenjiro volvió a llevarse el cigarrillo a los labios. Su mirada se fijó en los ojos gélidos de la figura mientras daba una última y larga calada. La brasa brillaba con fuerza en la oscuridad. Con un suspiro, dejó caer el cigarrillo y antes de que tocara el suelo, la figura dio un paso adelante. Todo se volvió negro para Kenjiro. Fin de la línea. Capítulo 28. Notas. Algunos me dijeron que se estaban perdiendo con los nombres y nombres en clave de los zombies, así que les preparé una pequeña hoja de trucos. Intentaré recordar ponerla en las notas de cada capítulo y actualizarla si es necesario. Nombre en clave de David. Piómano. Ton. Llama azul, poco convincente, sigo pensando que cremación es un nombre más genial. Primera aparición. Capítulo 1. Frankenstein. Nombre en clave. Reparador. Ton. Reparación. Primera aparición. Capítulo 2. Ronin. Nombre en clave. Luchador. Ton. Maestría en armas. Primera aparición. Capítulo 3. Mittens, destructor de mundos. Nombre en clave. Artífice. Ton. Tecnopatía. Primera aparición. Capítulo 3. Aizawa Shouta. Nombre en clave. Berserker. Ton. Borado. Primera aparición. Capítulo 6, se unió oficialmente en el capítulo 15, Katashi, anteriormente Crimson Riot, nombre en clave. Bárbaro Don. Duro como una roca. Primera aparición. Capítulo 7. Chiro. Nombre en clave. Ranger. Ton. Rastreo. Primera aparición. Capítulo 9. Kurohiri Oboro. Nombre en clave. Brujo. Ton. Puerta de disformidad. Primera aparición. Capítulo 16. Yagito Shinori. Nombre en clave. Brawler / Olmigdon. Uno para todos. Primera aparición. Capítulo 16. Sebastián Pennyworth. Nombre en clave. Ninguno todavía. Ton. Proyección. Primera aparición. Capítulo 21. Mientras recuperaba lentamente la consciencia, la primera sensación que invadió a Kenjiro fue la oscuridad envolvente. Se sentía desorientado. El peso en la cabeza y la sequedad de la boca intensificaban su malestar. Sentía el cuerpo rígido e incómodo, y al intentar moverse, se dio cuenta de que tenía las manos fuertemente atadas. Un momento después, se dio cuenta de que la habitación no estaba realmente oscura. Tenía la cara cubierta con una bolsa, lo que le dificultaba la respiración. El pánico empezó a apoderarse de él mientras forcejeaba para liberarse de las ataduras. Le dolía todo el cuerpo como si hubiera recibido una paliza brutal. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba todo tan borroso? ¿Quién era? Mientras intentaba concentrarse, las cosas volvieron poco a poco a su mente. Sus últimos recuerdos fueron de un callejón oscuro, una figura sombría persiguiéndolo. Un último cigarrillo y griega. Mierda, murmuró Kenjiro cuando se dio cuenta de dónde estaba. Un momento después, le arrancaron la bolsa de la cara y se estremeció al ver la luz. Con creciente horror, observó el entorno. La habitación tenía una inquietante mezcla de iglesia y tribunal, el tipo de escenario dramático que le gustaba al maestro del gremio Estrella. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos que representaban escenas de batalla y conquista, y la habitación estaba tenuemente iluminada por antorchas que parpadeaban en apliques. Al fondo, sobre una tarima, estaba sentado el maestro del gremio Estrella en una silla de respaldo alto, con expresión aburrida mientras pulía su monóculo con un paño.
Me duele mucho verte así, Kenjiro-kun, dijo el maestro del gremio estrella, con una voz fría y distante que no encajaba en absoluto con sus palabras. Solías tener un brillo tan hermoso, como el de un diamante. Estrella, Kenjiro empezó a hablar. Pero ahora, lo interrumpió Star bruscamente. Este brillo está prácticamente extinguido. Apenas eres una luciérnaga. Esta es tu última oportunidad de ser útil. Detrás de Star, se encendió una luz, y Kenjiro abrió los ojos de par en par al ver una silla alta donde estaba sentado un niño de cabello y túnica verdes. Los ojos del niño estaban desprovistos de luz mientras miraba fijamente a Kenjiro, con las mejillas descansando perezosamente sobre su mano derecha. Nigromante, susurró Kenjiro con horror. Hola, Kenjiro-san. Nunca recibí los resultados del examen que me dijiste que solicitó el maestro del gremio estrella, dijo el nigromante con frialdad, ladeando la cabeza. Me pregunto qué pasó. Yo también me lo pregunto, asintió el maestro del gremio. Al fin y al cabo, nunca solicité ningún examen. Así que, dime, Kenjiro. ¿Qué pasó con el frasco con la sangre del nigromante que tomaste? Balbuceó Kenjiro, con la voz quebrada por el miedo y el arrepentimiento. Su mente corría, buscando cualquier excusa que pudiera apaciguar las consecuencias inminentes. Tu brillo se apaga cada vez más, Kenjiro, intervino Star con frialdad, con un tono que cortaba el aire como una cuchilla. Si no tienes nada que decir, supongo que ya no nos sirves. No, espera. Suplicó Kenjiro, con la desesperación impregnada en sus palabras. Lo vendí. Lo vendí por 100 millones de yenes. ¿100 millones? La risa de Star carecía de calidez, cargada de desdén. ¿Me traicionaste por tan poco? ¿Lo oíste, nigromante? Vaya, ¿eso es lo que vale mi sangre, estrella? La voz del nigromante era plana, sin impresionarse. Si lo vendiera, no aceptaría menos de 1.000 millones de yenes, querida, respondió Star con una risita sin humor. Pero supongo que esperar que un hombre dominado por la avaricia sea racional no sería lógico. Tenía que hacerlo. Gritó Kenjiro con la voz tensa por la desesperación. Necesitaba el dinero. Estaba endeudado. No ganaba lo suficiente. No he ganado lo suficiente desde que este mocoso llegó con su milagroso reparador y se llevó a todos mis clientes. Que yo recuerde, te seguía pagando, Kenjiro-kun, replicó Star con frialdad, entrecerrando los ojos con una mirada fulminante. Aunque no tenías tantos clientes particulares como Fixer, te seguí pagando lo mismo. No fue suficiente. Protestó Kenjiro frenéticamente. Necesitaba más, así que, para que pudieras seguir despilfarrando hasta el último céntimo. Lo interrumpió Star bruscamente, arqueándole una ceja. Ganaste más en un mes que varios mercenarios del gremio, pero nunca te alcanzó. Kenjiro titubeó, sus excusas se desmoronaron bajo el implacable escrutinio de Star. No importa, dijo Star despidiéndolo con un gesto de la mano. No estoy aquí para hablar de tus excusas. Estoy aquí para hablar de la persona a la que le vendiste la sangre. No sé, Kenjiro apretó los dientes y su corazón se hundió de miedo. Mentirme no te hará ganar ningún favor, Kenjiro-kun. La voz de Star era gélida y carente de piedad. Nunca supe su nombre. Lo juro. Suplicó Kenjiro desesperado. Era un hombre bajo, gordo y calvo, con un bigote gris y espeso y unas gafas extrañas. Tenían forma de engranaje. Eso es todo lo que sé. No hice preguntas. No sé por qué necesitaba la sangre del mocoso. El pulso de Kenjiro se aceleró cuando vio que la expresión de Star se oscurecía y una tormenta se gestaba en las profundidades de los ojos del maestro del gremio. No sabes lo que hiciste, Kenjiro, el tono de Star estaba cargado de ira. No conoces a la persona a la que acabas de dar acceso, posiblemente el don más poderoso que jamás haya pasado por la Unión.
Star, por favor, yo. Kenjiro empezó a suplicar, con la desesperación grabada en cada palabra. No importa, la voz de Star cortó el aire como una espada, fría y definitiva. Su ira se disipó en una calma inquietante. Tu brillo se ha ido para siempre. Parece que ya no te sirves, Kenjiro. Nigromante, tu sentencia. La mirada de Kenjiro se desvió hacia la figura infantil sentada en lo alto, que emanaba una calma inquietante que le provocó escalofríos. Con deliberada languidez, levantó el brazo, con el pulgar apuntando hacia un lado. Luego, con un movimiento lento y deliberado, bajó el pulgar, clavando su mirada en la de Kenjiro con una intensidad escalofriante. ¡No! La voz de Kenjiro se quebró de desesperación, y todo su cuerpo tembló ante las implacables ataduras. Por favor, maestro del gremio, Nigromante, se lo suplicó. Yoshida Kenjiro, la voz autoritaria de Star interrumpió su súplica, silenciándolo de inmediato. Tu membresía en la Unión Estrella Plateada ha sido revocada. Con esas palabras, Star se giró bruscamente y se fue, dejando atrás un silencio persistente que solo fue roto por el eco de las botas del nigromante mientras descendía de su asiento elevado y seguía al maestro del gremio. Durante unos tensos segundos, la sala quedó sumida en el silencio. Entonces, Kenjiro oyó pasos acercándose desde varias entradas. Giró la cabeza lentamente, con el miedo apoderándose de su corazón al ver figuras emergiendo de las sombras. Pirómano, envuelto en un abrigo azul andrajoso, sus dedos esqueléticos apretaban firmemente alrededor de una pistola. Fixer, con cabello blanco y una bata de laboratorio impecable, sus ojos fríos y calculadores mientras apuntaba con una pistola a Kenjiro. Luchador, de pelo azabache y vestido de negro, con expresión ilegible mientras sostenía un arma con precisión inquebrantable. Ranger, una mujer de cabello negro azabache y penetrantes ojos rojos, su mirada aguda e implacable mientras apuntaba su arma de fuego. Bárbaro, musculoso y pelirrojo, con un tatuaje de dragón enroscado alrededor de su pecho y los músculos tensos mientras agarraba un arma. Brujo, de pelo ondulado y traje de camarero, con el arma sostenida perezosamente en la mano. Por favor, lo siento, suplicó Kenjiro, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba inútilmente contra sus ataduras. Las 6 figuras se detuvieron, rodeando a Kenjiro por todos lados. Cada una sostenía su arma con mano firme, con expresión resuelta. Por amenazar al nigromante, comenzó Fighter, con voz grave. La muerte es tu castigo, entonaron al unísono. Kenjiro no pudo hacer nada más que cerrar los ojos y esperar lo inevitable. 6 disparos resonaron en la habitación, entonces, nada más que silencio. Izuku se recostó en la silla, aceptando la taza de té que el maestro del gremio estrella le ofreció con un gesto de agradecimiento. El aroma de la infusión llenó el aire, calmando momentáneamente la tensión que aún persistía en la habitación. Espero no tener que hacer esto nunca más, murmuró Izuku con cansancio, tomando un pequeño sorbo de té para calmar su garganta reseca. Disculpa el dramatismo, nigromante, pero era necesario, comenzó a estar con una voz cargada de experiencia. Le entregó a Izuku un pequeño plato de galletas antes de continuar. Las traiciones son poco frecuentes en la Unión. Quienes se atreven a traicionarnos conocen las consecuencias. Y aún así, de vez en cuando, alguien prueba suerte, respondió Izuku, con un cansancio palpable. Dejó el té y se recostó, con la mirada fija en los tapices que proyectaban sombras parpadeantes en las paredes. La expresión de Star se tornó seria. Sus ojos reflejaban la seriedad de la conversación. En efecto, cuando ocurren tales incidentes, debemos actuar con rapidez para proteger la integridad de la Unión. La confianza es nuestro fundamento. Si no se castiga, cualquier infracción podría poner en peligro no solo al gremio, sino a toda la Unión. Izuku asintió, comprendiendo.
Lo que acababa de pasar no le preocupaba. La muerte nunca le había preocupado. Tenía una relación muy estrecha con ella. No le habría molestado ni aunque hubiera apretado el gatillo él mismo. Pero eso no significaba que le gustara quitar vidas. Aunque pudiera hacerlo sin pestañear. Izuku podía ser indiferente a la muerte, pero aún así valoraba la vida. La forma en que reaccionaste cuando mencionó al comprador, los ojos de Izuku se entrecerraron ligeramente al encontrarse con los de Star, quien estaba preparando un tablero de ajedrez con una facilidad innata. ¿Sabes quién es, verdad? Star suspiró suavemente, su atención ahora estaba en las piezas de ajedrez mientras hacía el primer movimiento con un peón. Creo que sí, admitió en voz baja, invitando a Izuku a hacer su movimiento. Considerando su estrategia por un momento, Izuku movió un peón hacia adelante. ¿Quién? Presionó suavemente mientras su tripulación entraba en la habitación después de la ejecución. Star observó a la tripulación un momento más antes de hacer otro movimiento en el tablero. ¿Conocen la historia de la Unión Estrella Plateada? Preguntó, con un tono introspectivo. Izuku negó con la cabeza mientras contemplaba su siguiente movimiento en el tablero de ajedrez. Mittens se posó en su hombro con mirada curiosa. El resto de la tripulación se sentó a su alrededor, con la atención puesta en la narración de Star. La Unión Estrella Plateada, comenzó Star, con la voz teñida de nostalgia mientras pensaba en su siguiente paso. Se fundó durante el amanecer de los Dones, una era caótica de anarquía e incertidumbre. Villanos y justicieros campaban a sus anchas, y los capos del crimen buscaban el dominio con una ambición despiadada. Fue una época de constante agitación. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes surgió en esa época, añadió Izuku pensativo. La había estudiado con Netsu. Inicialmente, su objetivo era regular y supervisar a los justicieros. Con el tiempo, monopolizaron las licencias de héroes, controlando prácticamente toda la industria. En efecto, asintió Star con solemnidad. Pero como suele ocurrir, las nobles intenciones pueden verse corrompidas por la avaricia. Suspiró mientras movía una torre. También había otras facciones. La Yakuza, mucho antes de los donativos, ya era una poderosa organización criminal. La llegada de los donativos les brindó la oportunidad de expandir su influencia. 10 poderosas familias Yakuza se unieron, absorbiendo a sus rivales para dominar el submundo criminal. Y luego estaba el Ejército de Liberación de Meta, liderado por Destro, que abogaba por el uso ilimitado de los donativos. También surgió la primera unión clandestina, continuó Star con un tono respetuoso. Compuesta por justicieros desilusionados que, por una u otra razón, no querían ser controlados por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Preferían la libertad de un vigilantismo sin regulación. Y, por supuesto, el Cuerpo de Mercenarios del Oeste, conocido por su disposición a aceptar cualquier trabajo por un precio justo. Izuku absorbió las palabras de Star con gran interés. Aparte del HPSC y el MLA, estos grupos le eran desconocidos. No se mencionaban en los libros de historia, como si sus historias hubieran sido borradas deliberadamente del registro público. Entre estas facciones, continuó Star, con un tono cada vez más sombrío, surgió una fuerza que pronto se volvió demasiado poderosa para el gusto de todos. Su nombre se convirtió en leyenda, mencionado con miedo, admiración y, a veces, ambas cosas. Era conocido como el Coco del submundo. Star continuó en voz baja, con sus palabras cargadas del peso de la historia. Operaba en la sombra, su influencia se extendía como zarcillos por cada rincón del underground. Nadie conocía sus orígenes, pero con su capacidad para conceder y aceptar donaciones, era venerado como una deidad. Su poder y alcance crecieron sin control, amenazando con arrasar Japón. Todos para uno, murmuró Izuku suavemente, el nombre resonando con un significado siniestro. Star asintió con gravedad.
En efecto, todos para uno. Un nombre que infundía miedo en quienes se atrevían a oponérsele. Construyó una legión de seguidores devotos, cada uno unido a él por miedo o admiración. Al final, no importó. El clandestino, sin embargo, no era de los que se sometían sin luchar. Durante esa época tumultuosa, continuó Star, con la mirada distante mientras relataba el pasado, los 10 jefes de la Yakuza, Destro, Shigaraki y Yoichi de la Unión Clandestina, el capitán Arashi del Cuerpo Mercenario del Oeste e incluso el primer presidente del HPSC, se reunieron para discutir la amenaza. Izuku no pudo evitar imaginar la tensión en esa sala, el choque de egos e ideologías entre todos esos líderes. No creo que esa reunión haya ido bien, comentó con un toque de humor. Star rió suavemente. Yo también solo puedo especular. Lamentablemente, no se conserva ningún registro de esa reunión. Lo que sí sé es que, ante un enemigo común más grande que cualquiera de ellos, dejaron de lado sus diferencias y formaron una alianza. De pie, Star señaló el símbolo de su unión en la pared. Esa alianza se conoció como la Unión de la Estrella Plateada. Con el paso de los años, continuó Star con voz firme, la unión se convirtió en un bastión de estabilidad y orden dentro del caótico panorama del underground. Nuestra misión siempre ha sido mantener ese equilibrio en el underground. Hizo una pausa, su mirada se desvió momentáneamente hacia el símbolo de la Unión de la Estrella Plateada en la pared antes de volver a encontrarse con la mirada de Izuku. Sin embargo, ni siquiera con toda nuestra fuerza e influencia combinadas, logramos subyugar por completo a todos para uno. Ese hombre era un auténtico monstruo entre monstruos. Hasta que todo sea posible, señaló Izuku. Es interesante que sepas eso, dijo Star con una sonrisa burlona. Pero no debería sorprenderme. Creo que tienes algo que ver con el regreso del símbolo de la paz. Pero no me meteré en líos, rió entre dientes. Tienes razón. Después de que All Might triunfara sobre All for One, creíamos que finalmente se había ido. Los restos de la Yakuza y el Ejército de Liberación Meta ya empezaron a preparar sus movimientos para llenar el vacío de poder que dejó el Coco. ¿Para qué nos cuentes esta historia ahora? Izuku frunció el ceño al comprender las implicaciones. El hombre que compró mi sangre. Quiere traer de vuelta a todos para uno, ¿verdad? Es mi teoría, asintió Star con solemnidad. Este doctor es una figura muy conocida en el submundo. Era la mano derecha de All for One, pero nadie ha oído hablar de él desde la lucha entre All for One y All Might. Mi sangre. Izuku sintió que sus manos se apretaban en puños. Si All for One se convierte en zombie, será aún más poderoso. Mis zombies nunca se cansan. No necesitan comer, beber ni descansar. Solo mueren si son completamente diezmados. All for One sería imparable. Star asintió. Estoy haciendo todo lo posible para localizar al doctor. Sin embargo, debemos estar preparados ante la posibilidad de que All for One regrese. Si lo hace, querrá mi don, dijo Izuku con gravedad. Mantente alerta, nigromante, aconsejó Star. El gremio te protege, pero All for One es poderoso. Izuku sabía que tenía que contárselo a Shouta, Netsu y All Might. Esto era mucho más grande de lo que cualquiera podía comprender, y no tenía ni idea de cuánto tardaría All for One en regresar. Tenían que estar preparados. Izuku asintió mientras se levantaba de su asiento. Brujo, vámonos a casa. Oboro se levantó, al igual que los demás, quienes escucharon toda la historia en silencio. Nadie sabía qué decir sobre lo que acababan de oír. Mientras todos pasaban por el portal de Oboro, había un solo pensamiento en cada uno de los amigos de Izuku. Si ese monstruo quiere a Izuku, tendrá que pasar por nosotros. Dentro de un laboratorio tenue y sombrío, filas y filas de tubos cilíndricos llenos de un fluido turbio y verdoso cubrían las frías paredes de acero.
Cada cámara albergaba una criatura grotesca de piel moteada de púrpura, con los ojos cerrados y un cerebro expuesto que brillaban misteriosamente bajo el tenue resplandor verdoso. La tenue iluminación proyectaba sombras inquietantes sobre las figuras inmóviles suspendidas en el líquido viscoso. El Dr. Garaki se encontraba frente a uno de los tubos, con la mirada fija en los escaneos parpadeantes que se mostraban en el monitor a su lado. Dentro del tubo, la criatura se estremeció violentamente, un breve y frenético espasmo vital antes de volver a quedarse inmóvil. La cacofonía de pitidos y alarmas del monitor confirmó lo que ya sospechaba. Otro fracaso, murmuró el Dr. Garaki, con la frustración y la resignación patentes en su voz mientras marcaba su portapapeles con un trazo firme y decidido. Hacer esto sin el maestro es muy complicado. Con un suspiro de cansancio, caminó hacia el centro de la habitación, donde se alzaba un tubo más grande y siniestro. En su interior flotaba la figura mutilada de su maestro, All for One. La cabeza del villano se hundió durante su batalla culminante contra All Might, dejando el cuerpo casi irreconocible. El cuerpo de All for One flotaba en el fluido viscoso, con tubos y cables que sobresalían de su pálida piel en todos los ángulos, bombeándolo con una serie de medicamentos y peculiaridades. A pesar de todos los esfuerzos del médico, solo pudo preservar el cuerpo. Su maestro llevaba años muerto. Pero no por mucho tiempo, prometió Garaki. Resucitar a los muertos se suponía imposible, pero había una persona capaz de desafiar esa ley, y Garaki tenía la llave en sus manos. Se acercó a un recipiente transparente, cuidadosamente guardado para preservar su contenido. Un frasco de líquido carmesí. Sangre de nigromante. Se acarició el bigote pensativo, con la mirada fija en el frasco. El doctor sabía que debía ser cauteloso. Había tenido suerte de conseguir esta sangre, pero el maestro del gremio estrella no era alguien a quien se le pudiera engañar dos veces. Esta era su única oportunidad, y debía aprovecharla con sabiduría. Había pasado días analizando meticulosamente la sangre, esforzándose por comprender las complejidades del don del nigromante y cómo podía aprovecharlo para resucitar a su maestro. Bajo un microscopio, observó una sola gota de sangre, aislando el factor peculiar para comprender su mecanismo. Para entonces, Garaki estaba seguro de saber más sobre este don que incluso su dueño. Era el don más hermoso que jamás había visto. Si tan solo el maestro estuviera allí para verlo. Garaki no dudaba que All for One no se habría detenido ante nada para adquirirlo. Era la pieza que les faltaba. Con ella, podrían perfeccionar el Nomus de una vez por todas. Un ejército de Nomu inmortales, con poder ilimitado, leales solo a All for One. La sola idea llenó los ojos de lágrimas de alegría de Garaki. Pero se estaba adelantando. Estos grandes sueños no serían más que fantasías hasta que lograra traer de vuelta a todos para uno. Y para eso, primero necesitaba encontrar la manera de sortear el aspecto más problemático del don del nigromante. Los zombies reanimados tenían arraigados instintos familiares hacia su usuario, y este podía obligarlos a obedecer si era necesario. Garaki no podía arriesgarse a usar la sangre en All for One hasta que encontrara la manera de burlar ese control. All for One era el amo. Nadie podría controlarlo jamás. Oiga, doctor. Garaki sintió un tic en el ojo cuando el mocoso irrumpió repentinamente en su habitación. ¿Cuándo estará listo el nuevo Kurohiri? Estará listo cuando esté listo. Respondió Garaki. Cómo deseaba poder librarse de ese mocoso, pero el maestro lo quería por alguna razón. Garaki nunca entendió por qué el maestro quería quedárselo. Tomura no era más que un niño malcriado que hacía berrinches y rompía cosas cuando no conseguía lo que quería. Se enfureció especialmente al descubrir que le habían robado a Kurohiri y solo dejó de hacerlo cuando Garaki le prometió un nuevo Kurohiri. Ya han pasado meses. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un portal de teletransportación, Nomu?
La voz de Tomura resonaba con impaciencia y frustración. Garaki apretó los dientes, recomponiéndose antes de girarse para encarar a Shigaraki. Su expresión era cuidadosamente controlada, aunque un atisbo de irritación persistía en sus ojos. «Estas cosas llevan tiempo, Tomura», respondió Garaki con voz serena y mesurada. «Crear un nuevo Kurohiri no es tan fácil como chasquear los dedos. Sobre todo ahora que el maestro está indispuesto y ya no tengo el don base. Hasta que pueda traer de vuelta al maestro, nuestras provisiones son limitadas». El rostro de Tomura se retorció por la frustración, sus dedos enguantados se movían peligrosamente cerca del delicado equipo que había en una mesa cercana. «Será mejor que hagas algo pronto», espetó Tomura, con un tono impaciente, antes de salir furioso de la habitación y cerrar la puerta de golpe. Garaki suspiró profundamente, con los hombros hundidos por el cansancio y la molestia. Observó cómo varios de sus preciados tubos de ensayo vibraban y caían al suelo, rompiéndose con el impacto. «Maldito mocoso», murmuró Garaki en voz baja, con evidente frustración. «Si el maestro no te necesitara, ya te habría convertido en un Nomu». Negando con la cabeza, el Dr. Garaki evaluó los daños. Por suerte, nada de valor irreemplazable se perdió en el arrebato de Tomura. Si el mocoso hubiera arruinado la única oportunidad que tenía Garaki de traer de vuelta al maestro, habría considerado seriamente convertirlo en un Nomu sin pensarlo dos veces. Una vez que terminó de limpiar el desastre, Garaki volvió a sus notas sobre el don del nigromante. Perfeccionarlo le llevaría más tiempo, pero confiaba en que podría sintetizar un suero a partir del don que pudiera revivir al maestro.